Filosofía para Locos. Una vez más estamos con ustedes y el tema que hoy nos ocupa verdaderamente es apasionante. Porque voy a hablar de lo que estoy hablando. Voy a hablar de lo que estoy hablando. ¿Por qué estoy hablando? A ver, esto es para gente pensante, no para vulgares ni neófitos en la materia. Si no estás loco, ni le sigas en este video. Esto es para gente, personas que se atreven a pensar. Voy a hablar de lo que estoy hablando. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy utilizando el lenguaje y con el lenguaje estoy hablando de lo que estoy hablando. ¿Qué es el lenguaje? Llámese el mandarín, llámese el inglés, el español, el francés, el italiano, el XYZ o el purépecha o el tarasco o el de cualquier país del mundo, dialecto o lo que sea, pero que utilizan sonidos que por convencionalidad le dan un significado. Ferdinand de Saussure, la lingüística estructural. Toda palabra se refiere a alguna cosa, o toda cosa se puede referir con una palabra. Significado y significante. Significado el objeto, significante la palabra y significado el objeto. Música, maestro, porque si se quedan es porque quieren aprender algo. Música, maestro. Ya saben que sin música no hay discurso. Bueno, pues hoy quiero presentarles en este formato inédito de filosofía a John Searle, un filósofo del lenguaje norteamericano y que se cuestiona lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Quién inventó esto de la comunicación? ¿A quién se le ocurrió decir que chair es silla o silla es silla? ¿O a quién se le ocurrió que chuchancamón es calabaza? ¿O que el plátano es banana? O sea, piénsenle. ¿Qué es un enunciado? ¿Qué es una palabra? Y lo más profundo de este análisis es que el lenguaje es una producción social, una producción cultural inventada por los seres humanos y que se practica gracias a la convencionalidad o a que comparten determinados significados con determinados símbolos o signos. Y van a decir, canijo, ¿y esto qué es? Pues queremos entender qué es el lenguaje, por qué lo inventamos, y gracias a él ahorita estamos interactuando. Ustedes me están escuchando, y los que hablan o los que profesan el idioma español o el castellano o el que sea, pero que me dé a entender, pues ahí están diciendo, este güey que está diciendo. Y gracias a unos fonemas y gracias a unos signos, unas grafías, generamos todo el significado para interpretar el mundo. Imagínense si no hubieran inventado el lenguaje. ¿Qué hubiese pasado? Si no se hubiese inventado el lenguaje oral o escrito. Bueno, tal vez el de señas, ¿verdad? Tum, bum, 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 bum. El mandarín, el francés, el italiano, el inglés. Imagínense cómo se dice silla en inglés, chair. ¿Y cómo se dirá en japonés? Pompis aquí. O cómo se diría pluma. Chin chin aquí. Eso es convencionalismo.
Y el día de hoy vamos a platicar acerca de John Searle. John Searle, un filósofo norteamericano, diseñó toda una estructura. Y hoy es la introducción, porque es el filósofo que me fascina y que creo que todos los que nos consideramos pensantes debemos de entender. Y como hace 100 años, 1900, el que entienda a Federico Nietzsche es el más chingón. Pues tal vez, eso es en cuestión sociológica. Que la moral y que los valores y que la enajenación y que la filosofía del rebaño y que la filosofía de esclavos, en fin. Pero hasta el mismo Nietzsche utilizó el lenguaje. Algunos lo entienden y otros no. ¿El lenguaje para qué se inventó? Diría yo. Para confundir. Pero no tenemos otro elemento. El arte. El arte. Oh my God, el arte. ¿A quién veo? El arte. Aquí les voy a presentar a Don Quijote de la Mancha. O a Miguel de Cervantes Saavedra. Es el arte andando. Déjenme ver qué más les puedo presentar de arte. Hoy no tenemos. Aquí la tenemos. La Venus de Milo, ¿quién? Vean, esta escultura no se ve bien. A ver, lo voy a acercar. No se alcanza a ver de lejos, ¿sí? Tampoco, ahí está. Ahí se ve bien. Ahí está. Minerva. ¿Sí? Bueno. O la Gioconda de Leonardo da Vinci. O el Quijote de Miguel Cervantes. Tal vez el arte a lo mejor no necesite un lenguaje para poder comprender lo que es el arte. Pero finalmente debemos de utilizar un medio de comunicación que es, en este sentido, pues el lenguaje. Y hay lenguaje escrito, hay lenguaje oral, y gracias a eso que se ha inventado de manera convencional, trata uno de comunicar lo que uno piensa, siente, añora o piensa. El único medio que hemos aceptado de manera convencional para tratar de externar lo que sentimos, lo que pensamos, es el lenguaje. Pues, por lo tanto, el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos. Y el lenguaje tiene sus limitaciones, como diría Ludwig Wittgenstein. El lenguaje, en la medida de que tú manejes el lenguaje, es en la medida en que puedes conocer o interpretar el mundo. Y entonces, ¿qué utilizamos para poder expresar lo que sentimos? Pues el lenguaje. John Searle hace una descripción extraordinaria desde nuestra arrogante humilde punto de vista del uso del lenguaje para interpretar el mundo. Y les vamos a recomendar un libro de él específicamente. Se llama Creando el Mundo Social. A ver, vamos a tratar si lo podemos ver un poquito más cerca. No se puede. Ahí está. Creando el Mundo Social. John Searle, la estructura de la civilización humana. Este texto para mí fue un parteaguas en mi formación académica y filosófica para interpretar el mundo. No es un giro copernicano como diría Emmanuel Kant. Para mí es un giro epistemológico para interpretar el mundo. Después hablaremos de Emmanuel Kant porque queremos empezar por lo más reciente. Y John Searle, fíjense bien lo que dice. Bueno, se los voy a tratar de digerir en unos 3 minutitos. ¿Cómo es posible que una cuestión meramente subjetiva, o sea, la impresión que tenemos del mundo es subjetiva? Y no estoy hablando de René Descartes. La percepción que tengo del mundo y que tenemos del mundo es meramente personal y que tratamos de comunicar a través de algo. En este caso, el medio de comunicación es el lenguaje. ¿Y cómo es posible que con una percepción subjetiva podamos dar cuenta de cosas objetivas? Por ejemplo, aquí tenemos
al Quijote. Si ustedes vienen o alguien viene y lo toca y dicen, pues es el Quijote, ya lo identifiqué y el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra y es una cosa objetiva, irrefutable, porque todos lo compartimos. Entonces, el hecho de que este sea el Quijote y que lo haya escrito Miguel de Cervantes Saavedra es una cuestión objetiva. Pero la objetividad no es más que la convencionalidad aceptada de un grupo humano. Esto es inobjetable, esto es objetivo, no hay duda, y ya se queda así. Pues no. Finalmente la objetividad es una cuestión subjetiva, porque finalmente todos estamos interactuando de manera subjetiva. Y John Searle trata de explicar el mundo social, él se enfoca en el mundo social, las estructuras sociales, como los bancos, como el matrimonio, como las elecciones políticas, como una compraventa, como una relación de cambio en un banco. Él trata de explicarlos con base en el lenguaje. Y esto es un ejemplo. Y lo dice claramente para terminar la introducción de John Searle. Lo voy a seguir utilizando. Un pollito. Lo voy a dejar poner un pollito. Aquí tenemos un pollito. Arriba el... ¡Ay! A ver. La introducción es muy sencilla. ¿Cómo es posible que una cuestión meramente subjetiva de todos los seres humanos, porque finalmente nuestra subjetividad es la que interpreta el mundo? Esta subjetividad tratamos de hacerla, de explicarla de manera objetiva. Es decir, yo percibo este vaso, percibo este pollito, percibo este libro, percibo este vaso. ¡Ay, güey! Ahí va. Y si me lo tomo, pues yo lo estoy sintiendo. Pero aquí tenemos dos cuestiones, una subjetiva y una epistemológica. A ver, va, muy, muy sencillo. Espero que lo dijeran. Es más, tómense una cheve, tómense un café, ¿qué será? Un té, una cerveza, lo que quieran para digerir esto. Ahí. Hay cosas, todas las cosas que existen en el mundo, de acuerdo a John Searle, tienen un valor ontológico, o sea, una interpretación ontológica y una interpretación epistemológica. A ver, el que esté preparado, que ponga atención, ¿eh? A ver, cuestión ontológica, un principio ontológico. Por ejemplo, el principio ontológico tiene cuestión subjetiva y objetiva. Les voy a poner un ejemplo. Como lo dice John Searle en su libro, dice: las cosquillas que yo estoy sintiendo, este loco que están viendo, las cosquillas y el dolor y el ardor y lo que siento es una sensación subjetiva y que solamente depende de mí para poderla definir, y yo la percibo así. Es una impresión subjetiva, personal. Pero hay otras cosas que tienen un valor ontológico. Lo que estoy diciendo es subjetivo, pero hay valores ontológicos. Ahí les va. Las montañas, que todos. No es decir que yo siento que eso es una montaña, o que yo siento que eso es un objeto. Todos vemos las montañas. Como les quieran llamar, cerros, montañas, lo que tú quieras, pero vemos eso, todos. Y no es de sentir, sino lo estamos percibiendo. Así lo dice John Searle. Porque si nos vamos a la mecánica cuántica, pues vamos a entrar en otro rollo más escabroso. Pero si vemos una montaña, así lo dice John Searle, la montaña es un significado objetivo. Vamos, incuestionable, porque todos lo podemos ver, así todos lo compartimos. En cambio, el dolor, las cosquillas, eso es puramente subjetivo. ¿Sí me explico? Y aquí lo dice, específicamente lo dice aquí. Dice, el sentido ontológico tiene que ver con la existencia. El sentido ontológico tiene que ver con la existencia. Los dolores, las cosquillas y el picazón son ontológicamente subjetivos, porque nada más lo sentimos las personas que lo estamos diciendo. Pero en el entendido de que solo existen al ser experimentados por sujetos humanos o animales. En ese sentido difieren de las montañas o los volcanes, lo que decía.
porque son ontológicamente objetivos, porque es incuestionable que todos vemos una montaña o un volcán, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, algunas proposiciones pueden ser reconocidas como verdaderas independientemente de los sentimientos o actitudes de quien sea. Por ejemplo, hay enunciados epistemológicamente, ¿verdad?, objetivos y epistemológicamente subjetivos. Fíjense bien. Esto es muy importante para terminar este video. Gracias al lenguaje podemos comunicarnos. Eso es innegable. Es el único medio que hemos inventado. Claro, el arte, lo que les decía. Bueno, eso es más profundo y eso sería motivo de un video más chingón que este. Hay percepciones que dice aquí epistemológicamente objetivas y hay percepciones epistemológicamente subjetivas utilizando el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje son enunciados y él es un discípulo de John Austin. Y después vamos a ver los tipos de enunciados que mencionan. Es más, se los voy a decir los que mencionan normalmente, los que menciona Austin y los retoma John Searle, ¿sí? Son enunciados, ahí les va, declarativos, asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declaraciones. Son los 5 tipos de enunciados. Repito, enunciados asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declaraciones, ¿ok? Pero vamos a terminar estos enunciados que son epistemológicamente objetivos y epistemológicamente subjetivos. Un ejemplo. Epistemológicamente subjetivos es Leonardo da Vinci o Vincent Van Gogh ha sido el mejor pintor de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad. Es un enunciado que estoy virtiendo, que estoy expresando, pero es subjetivamente, o sea, tiene epistemológicamente subjetivo, porque se refiere al conocimiento propio de su servidor. Pero hay enunciados epistemológicamente objetivos. Por ejemplo, Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. A ver, ahí no depende de lo que yo piense, sino es una convencionalidad y es un enunciado objetivo porque todos están de acuerdo, porque así se legitimó en las urnas y en la institución política que determinó que él fuera el presidente de los Estados Unidos. Sí me doy a entender. Y de aquí dejo entrever la línea más importante de la filosofía de John Searle. ¿Cómo es posible que con puras apreciaciones subjetivas de los seres humanos hemos sido capaces de crear un mundo social con instituciones como el Banco Mundial, como la ONU, como los poderes, como las elecciones, como los estados, como las leyes, las instituciones? ¿Cómo es posible que el ser humano haya creado este tipo de relaciones sociales? Pero gracias a ¿qué? Al lenguaje. Van a decir, bueno, este güey, ¿de qué me está hablando? Les dije que tenían que hacer un esfuerzo. Sí, sé que hay universitarios que ya han leído a John Searle y que a lo mejor lo están digiriendo. ¡Ay! Lo están asimilando. Bueno, a manera de conclusión, porque este video está siendo muy largo, es el siguiente. ¿Con qué nos comunicamos los seres humanos? Con el lenguaje, a través del lenguaje. Llámese cualquiera. Y el lenguaje está compuesto por signos, sonidos. Y que esos signos o sonidos tratamos de darle un significado. Y que si nos ponemos de acuerdo, tratamos de entender qué significan una serie de sonidos o de grafías o de signos para representar una parte de la realidad. Y como diría Ludwig Wittgenstein, en la medida en que tengo mi lenguaje es en la medida en que puedo conocer el mundo. O como diría, ¿quién? No recuerdo, que estamos condenados al significado. Y el significado lo hemos creado gracias al instrumento que es el lenguaje. Este tema tan apasionante que pocos o muchos lo entienden es verdaderamente apasionante. Es más, lo que estoy externando a través del lenguaje es tratando de dar a entender un significado.
Y si habláramos de Humberto Eco, que les recomiendo, su gran texto que se llama... pues aquí lo tengo. Y se lo recomiendo. Y se lo recomiendo sobremanera. Los límites de la interpretación. Cómo apasiona este libro. Pero es motivo de otro video. Ojalá y que esta noche haya sido... No les den ganas de vomitar. Ni tampoco de suicidar. ¿Sí? Más bien que les den ganas de pensar. Gracias al lenguaje me estoy comunicando. Y el lenguaje es una convencionalidad humana que hemos inventado. Y que finalmente el lenguaje es la expresión de la subjetividad personal. Pero gracias a ese medio, ese vínculo de comunicación, hemos podido ser capaces de crear la sociedad. Fíjense nomás hasta dónde llega este análisis tan profundo. ¿Cómo es posible que los átomos, así lo dice John Searle, que los átomos son partículas brutas, sin sentido, sin pensamiento, que se conglomeraron en un cerebro, y que este cerebro ha sido capaz de tratar de interpretar el mundo, pero con base en sus limitaciones, y diría Immanuel Kant, espacio y tiempo, y que gracias a esa capacidad hemos intentado expresar o entender lo que vivimos. Y aquí queda la pregunta para reflexionar y desvelarse todas las noches. Y esto que expresamos a través de los enunciados, a través de las palabras, ¿en verdad corresponde a la realidad? ¿En verdad corresponde a la realidad? Nada más nos estamos haciendo tontos como el tío Lolo, pendejo solo. Bueno, los dejo para que reflexiones. Les recomiendo el próximo video, próximamente vamos a hablar más profundamente del texto. ¿Cómo es posible que gracias al lenguaje se pueda interpretar el mundo social? Y el lenguaje es toda una corriente filosófica, la filosofía del lenguaje, y que lo vamos a ir aprendiendo. Ojalá que este video les haya gustado y les haya despertado el interés y nos sigan sintonizando. Llevamos 21 suscriptores. Qué lamentable. Qué lamentable. Bueno, de lo poco, de lo bueno será poco. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo video. Mis distinguidos crazy, no nos dejen de sintonizar. Bye.